Lagos. Y yo soy Maggie. Y esto es K-Popolis. Somos dos pibas que claramente están buscando excusas para no estudiar. Antes de empezar vamos a aclarar que estos episodios surgen para dejar nuestra mirada sobre la industria del K-Pop. Obviamente no es nuestra intención generar controversia ni hate sobre ningún grupo o idol. Estos episodios surgen como una necesidad de dar a entender nuestros puntos de vista y hablar de hechos puntuales en la industria. Como en los episodios principales del podcast hablamos de lo que pasa semana a semana, quisimos recuperar estos temas de manera puntual para que puedan entender comentarios que surgen en esos episodios. En el primer episodio especial de K-Popolis vamos a hacer como un punteo por la primera y la segunda generación del K-Pop, que son la base de lo que conocemos hoy y es cuando se empieza a expandir todo. De ahí acá empiezan a nacer los iconos, empiezan a nacer la industria como la conocemos, por eso queríamos dedicarles un episodio especial a estas dos generaciones y a los grupos que la marcaron. Entonces, cuando pensamos en la primera generación, se nos vienen a la cabeza grupos como H.O.T., S.E.S., Chess Kids, Fin.K.L., Shinhwa, Click B, G.O.D., Chakra, Goa o Jewelry. Y estos grupos debutan aproximadamente en 1996 hasta el 2002. Es como el momento de debut. Estos grupos están basados en bandas americanas como los Backstreet Boys y New Kids on the Block, también las Spice Girls, entre una lista muy larga de grupos estadounidenses, y también los idols están basados en la imagen de los idols japoneses. Lo que se empezaría a tomar de estos grupos son el estilo, tanto musical como en la vestimenta. Es una generación de la cual por lo menos nosotros no hemos encontrado demasiada información. Creo que es una generación bien fundante, son los primeros años del K-Pop, básicamente el K-Pop es un bebé en estos años. Y también estos grupos surgen de empresas que hoy en día siguen en mejores o peores condiciones, pero se llevan como estos años fundacionales, básicamente. Se considera que H.O.T. es el primer grupo de K-Pop, debutando en el 96 y bajo SM Entertainment. Sí, y poco después le sigue S.E.S. bajo la misma empresa, como para hacer la contraparte femenina de este boy group, o de lo que hoy se considera boy group. Serían los grupos fundantes, por así decirlo, de lo que sería el K-Pop hoy en día. SM Entertainment es hoy una de las empresas de la Big Three y es una de las empresas más grandes de Corea, entonces, que además genera muchas ganancias hoy por hoy, actualmente. En cuanto a lo que es escuchar estos grupos, yo debo decir que no los conozco a todos, como por decir los conozco. Sí, creo que fue uno de los primeros grupos de esta generación que yo encontré. Fue por un programa que yo ya lo comenté en episodios, que se llama I Can See Your Voice, en donde fueron dos de los miembros de H.O.T. a este programa. Y porque en ese programa está uno de los miembros de Ace, en ese momento todavía no había debutado, y bueno, como estaba H.O.T. de invitado, todas las canciones eran, todo era en base al grupo, y como que después de curiosa me metí a buscar a ver qué onda. Sí, es verdad que para mí se nota esta cuestión de que se hayan basado en bandas americanas. Yo creo que era como el mercado que tenían, que estaba floreciendo a mano, como para decir, ¿cómo podemos traerlo a casa a Corea? Claro. Y ahí surge, yo creo que el estilo es muy, muy parecido. Lo que son los videoclips de H.O.T. tienen toda esa vibra hip hop, aparte los outfits también. Es como súper... Me acuerdo que hay en uno que tienen remeras que son de colores y tienen números. Son gigantes esas remeras, les quedan gigantes a ellos, al propósito. No me acuerdo cómo se llama ahora la canción, pero los envíos los pueden buscar, están en YouTube resubidos, o sea, no, ellos no tienen una cuenta, ninguno de estos grupos creo tiene cuenta oficial. En ese momento no había YouTube. Surge recién en 2009 YouTube. Entonces Claro. todos estos grupos son súper anteriores y
tampoco había como mucha tecnología en sí, lo que era, no había internet como para conocerlos por ese medio, era solamente lo que pasaban en la tele de estos grupos, entonces tampoco no hubo una gran posibilidad de expansión y también de ahí viene, creo yo, esta inspiración en bandas americanas que son por ahí las que más nivel de expansión tenían, Sí, que justamente. tenían una promoción importante, entonces Exacto. llegaban a más lugares. Los programas de música estadounidenses datan más o menos de esa época y era en sí lo único que existía en la televisión si vos querías ver algo de eso. Corea en ese momento no tenía como un mercado musical grande, entonces de ahí fue naciendo, digamos. Esto es súper anterior a la expansión mundial del internet, a todo eso, entonces el poder de, Era más difícil. sí, el poder de promoción y de globalización era difícil más para un país como Corea, que en esa época todavía era un país que estaba saliendo de problemas políticos gigantes. Entonces, hay que tener en cuenta eso. También hay muchos de estos grupos, o por lo menos integrantes de estos grupos, que siguen estando muy presentes Sí, en lo que sí. es la industria Boa, hoy en día. Por ejemplo, BoA. Y hay otros que han pasado a otras industrias, como por ejemplo lo es la actuación. Una de las chicas, yo digo chicas, una de las integrantes de SES es actriz ahora. También creo que tuvo una carrera solista, pero creo que fue breve. Y es más, yo encontré al grupo por ella como actriz, porque estaba viendo Penthouse y dije, quiero ver quiénes son estas personas. Y de repente veo Eugene y después me sale que fue idol de K-pop. Yo dije, ¿qué pasó acá? Eh, pero no es que estos grupos directamente, como aparecieron, se fueron. Siguen estando. Hay muchos idols a los que les gustan sí. estos grupos. De hecho, G.O.D., en cuanto a G.O.D., Shai de G.O.D. firmó hace poco con Meet Interactive, hablamos de él en el episodio de esta semana del podcast. Hablamos de él, él sigue cantando, sigue haciendo lo suyo. Pero sí, Sí, convengamos. el grupo de SES también sacó. Fue hace unos años, creo que en el 2017, si no me estoy acordando mal, no sé si fue un álbum o fue simplemente una canción, o simplemente digo, o fue solamente una canción, eh, por él, creo que era el aniversario número 20. Uf, Sí, porque del 97 al 2017, claro. 20, sí, 20th anniversary, no sé qué decía, Remember creo que se llama. Lo busqué porque a todo esto los videos eran muy difíciles de encontrar, los envíos, pero sí, por ejemplo, van a YouTube Music y ponen HOT K-Pop o SES K-Pop, salen las canciones. Si alguien quiere meterse a escuchar, Pasa que creo que es más fácil conseguir el audio, porque en esa época sí había sí. audio. No sé qué en condiciones está el audio, pero el audio está. Lo que pasa con los videoclips es que se mandaban las cintas, creo, en ese momento a la tele. A la tele. No Sí, los había pasaban por un, la tele. no había un lugar donde vos guardabas todo eso. Qué sé yo, MTV no hace algo parecido, ponele de vez en cuando. MTV pasa todavía. De hecho, yo a Boa la conocí por un especial de MTV Claro. de K-pop. Eh, Incluso me parece buenísimo que MTV haya retomado a Boa. De hecho, la mitad del especial era Boa. Porque Amamos. es gente que, como dije al principio, eh, marca todo. Como dice Maggie también, muchos idols son fans de estos idols o decidieron ser idols y seguir sus carreras por lo que ellos marcaron Sí, o en un por ejemplo, principio. bueno, no lo pusimos en la lista y está bastante al borde de lo que es la primera generación, pero cuando Rain debuta como solista, Sí, también muchos años después, hay idols que lo admiran un montón y que le gusta su música y que lo tienen de especie de modelo a seguir, sí, o bien quisieron intentar en algún momento entrar a la industria por verlo en la tele. exacto. Entonces es muy importante pensar en toda esta base, me parece. Si bien ahora obviamente cambiaron un montón las cosas Sí, y no obvio. se hace igual, pero de algún lugar tuvo que surgir el K-pop. Claro, o sea, cuando no había nada de este estilo,
en Era el Big Corea. Bang, ¿viste? No había nada y de Claro. repente... O sea, este estilo musical que se empieza a inspirar en bandas americanas o idols japoneses, marca un principio porque en serio no existía antes en Corea. Entonces también eh, queríamos como resaltar la importancia que tienen, porque tal vez si estos proyectos que eran en un principio no hubiesen tenido éxito, aunque sea dentro de Corea, tal vez hoy el K-pop no sería lo que es. No sería lo que es, o bien fue como un intento fallido, hubiera sido un intento fallido y hoy en día no sé Exacto, qué estaríamos escuchando. exactamente. O sea, Capaz que no estábamos escuchando solamente, trot, no sé. claro, no solamente como dice, o sea, es la música, como dice Mai, también la ropa, la vestimenta, los estilos de los videoclips. Es como, remite muchísimo a eso. Eh, de hecho, cuando los idols ahora han hecho covers, porque muchos idols han hecho covers de estas canciones, siempre como que lo traen como un poco más al estilo moderno, y sin embargo nunca se aleja mucho. O sea, en sí, en ese sentido, eh, no ha cambiado del todo. Y yo creo que es importante sentar la importancia de ello. Aparte, como dijimos, hay muchos que todavía están acá dando vueltas. Claro, y cuando pasemos ahora a la segunda generación se van a dar cuenta de que hay muchos que todavía están dando vuelta. Y que no fue, aparte no fue tan atrás, tipo, el No, K-pop tiene más o menos mi edad. sí, Y es aprox. raro pensar en eso, pero es cierto. Hay industrias que son muchísimo más viejas Es que lo bastante que es el moderno. K-pop. El K-pop está llegando a la adultez más o menos Sí, recién. recién. eh, Recién se está independizando. O Terminó sea, sus estudios universitarios y se está independizando. pero aparte creo yo también esta necesidad de amoldarse o acoplarse a lo que era el estilo que se hacía popular en ese momento, venía también de esa misma necesidad de hacerse famoso. Porque como decís vos, si no se hubiesen quedado haciendo trot y se quedaban en la industria coreana y listo, pero decidieron como salir un poco de donde estaban metidos. Otra vez no nos olvidemos que Corea, la independencia de Corea, incluso todo lo que es la globalización misma del país es súper moderno. O sea, es un país que en sí no tiene, o sea, tiene una historia larguísima, Ujú. pero también tiene una historia de paz. La paz no es tan larga. Es una historia complicada. Bueno, podemos discutir que muchos países tienen historias complicadas, pero Sí, en lo que nos compete ahora es una historia complicada la es de una historia Corea. complicada. Y, e incluso esto quizás podría haber surgido, el K-pop me refiero, podría haber surgido años después. Podría haber habido, qué sé yo, un intento previo a estos años que no funcionó por el Sí, tema, por la situación actual en ese momento del país. Podrían haber pasado un montón de cosas. Es como sí, un sí. poco suerte y un poco el hecho justamente, como decía Agos y como dijimos, de eh, acoplarse al éxito de las bandas estadounidenses o de los grupos estadounidenses para traerlo a lo que es Corea y modificarlo a su cultura, pero a la vez tener algo de donde agarrarse, por decirlo de A alguna la manera. vez también acoplarse al mundo, digamos. Yo creo que es muy interesante. Obviamente no vamos a hacer análisis político, sociológico y económico de todo esto, por más que con Maggie Porque no podríamos tenemos llegar a los hacerlo después. conocimientos para hacer eso. Eh, pero sí creo que es interesante ver cómo fue surgiendo todo esto en un contexto en el que, como dicen, parecía el Big Bang. O sea, no existía esto de esta forma. No es que no exista la música, sino que de esta forma no existía y que se hayan empezado a armar su propia industria es súper interesante, más allá de que obviamente la inspiración sale de afuera, Es que igual es una forma muy común de que surjan sí, más vale. cosas nuevas, teniendo en cuenta la inspiración que hay alrededor de uno o que uno puede llegar a encontrar y que le parece que va a servir, uno toma eso y produce algo nuevo. Es re común, tipo, no es que esto fue Claro, una cosa que pasó una sola vez, siempre es así, desde mucho tiempo atrás. surgió ahí, todo fue cambiando, como vemos, no quedó todo exactamente Es igual. una industria muy dinámica. Aparte que en muy poco tiempo, como dijiste vos recién, o sea, es una industria relativamente nueva y la cantidad de cambios que ha surgido, estamos hablando de 4 generaciones prácticamente pisando una quinta generación en 20 años, un poquito Ujú. más. O sea, es muchísimo. La industria musical estadounidense existe 50 años antes mínimo y creo que no ha tenido tantos cambios como
tan rápido, tantos cambios tan rápido. Esa es Porque la cuestión. primera generación, como vamos a hablar ahora, es súper corta. Empieza en el 96 y termina en el 2002. Y hasta ahí llegamos. Claro, y después de ahí arrancamos a contar, o se arranca a contar. Porque a todo esto de las generaciones, obviamente es algo que se hizo mucho, se hizo ahora. Claro. No es que no es que cuando te estaba hecho usted decía, ah, sí, la primera generación. No, esto es algo que se hizo mucho después como para marcar también estos cambios. Y los cambios más fuertes. También tienen sus características. Se habla de una generación 1.5, por ejemplo, que es a partir del debut de Shinhwa aproximadamente, que se empieza a caracterizar por la experimentación musical, por alejarse en ciertos momentos de esta inspiración de los japoneses o de las bandas americanas y empezar a experimentar un poco más con lo suyo. Y ahí más o menos sale la generación 1.5 que obviamente cierra cuando empieza la segunda generación, que tampoco es tan marcado, ojo. O sea, no es que, ups, acá termina, acá empieza. No, obviamente no. Es todo un problema la delimitación de las Es generaciones. aproximado, siempre hay un grupo que se escapa. Sí. Obviamente que decimos la experimentación musical y tal vez grupos de la segunda generación experimentaban de la misma forma, pero se hace como una... para el estudio, es todo para estudiar la cuestión. Ahora sí, Maya está de acuerdo, podemos pasar a la segunda generación. Vamos. Entonces, dentro de la segunda generación podemos encontrar grupos como TVXQ, SS501, Big Bang, Super Junior, Girls' Generation, Kara, Wonder Girls, nombres que si llevas un tiempito dentro de la industria los conoces. Esta generación se caracteriza por el comienzo de la comercialización del K-pop como industria, llegando a ser una de las industrias más lucrativas en Corea. En este momento se empieza a expandir el K-pop también fuera de Corea con, por ejemplo, tours mundiales. Comienza a crearse una imagen del idol más amigable y más cercana al público, apareciendo en shows de televisión o con el lanzamiento de reality shows, entre, bueno, otro sinfín de formas en las que se pensó para que este idol sea más accesible, si se quiere, a lo que es el público. Hay también una generación que se considera la 2.5, que empieza aproximadamente en el año 2008 con grupos como Shiny, 2PM, Infinite, FX, 21, Nisei y Sistar, entre otros. Grupos que marcan el debut de idols más multifacéticos, ya que los fans esperaban más que habilidades en canto y baile. Esto yo creo que está muy relacionado con esta cuestión de los programas de televisión y los reality shows. Porque ya eso es distinto a subirse a un escenario y bailar y cantar. También tenemos que considerar que por esos años está la aparición de YouTube. YouTube es lanzado en el 2009. Sí. Y esto le dio a los grupos la posibilidad de llegar a un público internacional. Yéndose de más que nada Asia, que era por donde más daba vueltas. Resonaba. Y es muy importante también mencionar que en el 2012 Gangnam Style de Psy cambia totalmente el paradigma para las siguientes generaciones. Porque, bueno, si estuvieron dando vuelta por el 2012, en el K-pop o fuera del K-pop se habrán enterado de esta canción. Estuvo por todos lados literalmente. La coreografía en los cumpleaños de 15, así de vieja soy. En los cumpleaños de 15 bailábamos el Gangnam Style. De hecho tengo una compañera amiga que en sus cumpleaños de 15 en los exteriores, para quien no está familiarizado con el concepto de exteriores, es como un video que se pasa en el 15 de la cumpleañera con sus amigas haciendo cosas. Bueno, este era ellas bailando el Gangnam Style en la calle, tipo un flash mob, K-pop public, random playdance, es divertido, que no era tan random. Bueno, esto es un poco lo que decíamos hoy, que los grupos de la primera generación por ahí tienen el factor de que son todos previos a YouTube, a Internet, a la comercialización más grande de todo en sí, no solamente sí, del y a la K-pop. segunda generación los atraviesa, porque es más o menos para la mitad de la segunda generación, un poco más al final, que es cuando cae YouTube ahí a hacer cosas. Es toda una adaptación, porque grupos que También. debutaron 2008, por ejemplo, que ya se consideran segunda generación, capaz debutaron sin conocer lo que era YouTube y en el medio de sus carreras se empezó a conocer lo que era y se empezó a utilizar. Para las empresas debe haberse una adaptación grande también empezar a comercializar con YouTube. Esta generación, como habrán escuchado los nombres ya, los nombres son conocidos.
Son nombres fuertes, por lo menos Sí. los que pudimos rescatar nosotros. Obviamente hay otros grupos que... Obvio, sí, estos son los más hay una conocidos. infinidad de grupos. Son los más conocidos los que probablemente han escuchado. Creo que puedo contar con los dedos de una mano los grupos que no conozco. De hecho, hay uno que no conozco. Sí, te juro, si hay uno o dos es mucho. Eh, Podemos hasta nombrar miembros capaz de estos grupos. O sea, muchos son súper... muchos están dando vueltas todavía. O sea, Super Sí, Junior no tiene intenciones de disolverse, por ejemplo. sí, tenemos también que aclarar que, bueno, puede ser que el grupo siga dando vuelta, no exactamente con la misma line-up del comienzo, Claro. pero en sí hay miembros originales de esos grupos que todavía están, ya Sí, sean sí. dentro del mismo grupo o con sus carreras como solistas. Hay grupos disueltos, por ejemplo, como 21, cuyos miembros están todos haciendo cosas todavía, dentro de la misma industria. O sea, todos estos grupos están. Yo estoy segura que hasta las canciones, si las ponemos en YouTube, las conocemos a veces. Yo las Eh, canto, de vez en cuando distraída sí. las empiezo a cantar. 21, Sister. De esta generación, quiero mencionar que el primer grupo que yo escuché alguna vez fue Shiny. Fue mi amiga la que bailó el Gangnam Style en sus 15. Ella era fan de Shiny. Es todavía. Los ama. Eh, y ella había ido a un concierto de Shiny acá en Argentina. Una Incluso. revolución habrá sido en ese Una momento. revolución. Estábamos en secundaria todavía. Eh, y yo como... Es el primer nombre que yo me acuerdo de alguna vez haber escuchado, además de el Gangnam Style, ¿no? Y obviamente entrar al K-pop es ver todos estos nombres. Yo realmente dudo que haya mucha gente que no los conozca. Bang 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 de Big Bang es un ícono. 21, I am the best. Y aparte, después fueron, de nuevo, hechos muchos covers Sí, de, por eso. de estas canciones. My House. Yo no conozco un grupo idol que no haya hecho un cover de My House de 2PM. Tipo, no conozco. O TVXQ también. Por ejemplo, ¿cuántos grupos han hecho eh, cover de Into the New World de Generation? Es un ícono. O sea, de hecho, tal vez la nombro y no la conocen, pero si la escuchan, Si la seguramente. buscan en YouTube, Sí, seguramente la han escuchado, como dijo Maggie, My House. Creo que en todos los festivales se hace un cover de My House. Cat Summer de FX. Wonder Girls todavía anda dando vueltas Sunmi por acá. No nos la olvidamos más a la chica. Eh, Son grupos que son bastante conocidos, que siguen dando vueltas y esos son solamente los que podemos nombrar, porque hoy otra vez en todas las generaciones pasan grupos desapercibidos, especialmente ahora, pero en la segunda generación ya pasaba. sí. Estos son los grupos que son conocidos y que todavía andan dando vueltas de Infinite, por ejemplo, la primera vez que escuché fue, me van a matar, en 2020, eh, por un cover de One S, perdón. En sí yo entré en 2019 al K-pop, tampoco tenía mucho Somos tiempo. relativamente nuevas. Somos relativamente nuevas. Pero así todo, he escuchado todos los nombres que están acá. Y he escuchado canciones de todos los grupos que están acá nombrados. Entonces, yo creo que es importante resaltar eso. Son grupos que todavía están dando vuelta. O sea, la importancia que tienen estos grupos en el K-pop, que no mueren. Y aparte, bueno, justamente por eso, la importancia que tienen en el asentar o terminar de asentar toda esta industria. Es Sí. el momento en el que el K-pop empieza a ser lucrativo. Es el momento en el que esto se considera como que un buen negocio. Es algo Y no rentable. solamente dentro de Corea, estamos hablando de los primeros tours mundiales. Estamos hablando de la primera vez que se empezó a mover plata, porque no es, ay, bueno, vamos. La cantidad de plata que tienen que mover para poder ir a un lugar fuera, para ir a Argentina, por ejemplo, que queda bastante lejos, con equipos y todo. Me parece que es algo súper resaltable. O sea, el K-pop como lo conocemos hoy se empieza a mover en este momento. Claro. Con los tours, como dijo Mike, con los reality shows, las apariciones en programas de variedades. Si la primera generación es la base, la segunda es el asentamiento. Exactamente. Por eso creo que también es importante. La industria en sí se estaba armando acá. Y muchas de las cosas que estos grupos empezaron, acá están todavía, súper vigentes. Ujú. Cualquier fandom puede estar de acuerdo en que si un idol, si un grupo no va a programas de variedades, es algo que por lo que se recrimina a las empresas. Que no vayan a programas de variedades, que no tengan reality shows, que no tengan tours mundiales en ciertos años de su carrera. Son cosas que se ven importantes,
Y todo eso se ve importante porque empezó acá. Y la segunda generación fue bastante larga. Va aproximadamente desde el 2002, 2003 hasta el 2012. 12. Es una generación larguísima. Y creo que también por eso es donde se empieza a sentar todas las bases. Digamos, al tener tanto tiempo para cambiar la industria, se empieza a formar mejor. No decimos que todo lo que pasó acá está bien, ¿no? Pero lo que tenemos hoy pasó porque estuvo esto antes. Se dan un montón de como que primeras instancias en donde Sí, pasan cosas que después muchísimas. siguen como una especie de tradición a las generaciones que siguen, porque esas generaciones las siguen haciendo. Bueno, y obviamente como esto es muy dinámico, siguen aportando cosas. Es como Obvio. siempre hay un dinamismo en esta cuestión. Y no solo en lo referido a música, si bien ya sabemos que obviamente los estilos no son los mismos de la primera generación a hoy en día, pero también hay un montón de cosas que van por fuera de la música Exacto. que también van cambiando y quizás modernizándose con las nuevas tecnologías que surgen. Entonces es como muy importante quizás no conocerse la historia de memoria ni decir, No, te no. puedo nombrar todos los grupos de tal generación, sino como para tener una idea de que el camino que se hace hasta llegar hoy en día es en pocos años, pero es muy largo, porque pasan Es en muchas pocos cosas. años, pero es largo y dinámico. Es totalmente estresante. Es muy importante también pensar que, así como la primera generación se podrían haber existido y se podían quedar haciendo trot, a esta generación, más allá de eso, es el tema de incorporar YouTube, que es algo nuevo de nuevo, que es una nueva oportunidad, que es algo que, que tranquilamente podrían haber dicho igual yo no lo quiero usar. Sí, Pero de nuevo, como para hacer una industria lucrativa uno tiene que adaptarse. Está esta adaptación a YouTube, que es lo que permite que hoy en día tengamos tremendos envíos, tremendos teasers, y todo. y los highlight medleys y todo lo que surja después de eso, porque si no eso seguía quedándose en coreano, en Corea. Y esta cuestión de salir de Corea también influyó mucho. Yo creo que también en términos musical la segunda generación se separa muchísimo de la primera. Esta cuestión de experimentar que se empieza a ver en la generación 1.5, entre comillas, eh, ya para cuando llegamos a la generación 2.5, otra vez entre comillas, se nota muchísimo la diferencia. O sea, nunca se dejó, nunca se asentaron con el mismo estilo de música. Todo eso fue cambiando. Hasta llegar a lo que fue el Gangnam Style, por ejemplo, que es algo totalmente distinto, algo totalmente impensable para un grupo de la primera generación, creo. Eh, Hubo muchísimo, pasaron muchísimas cosas en el medio. Y Y después del Gundam Style las cosas tampoco se quedaron como no, más estaban. vale. Vamos a seguir hablando de esto en En el el, siguiente sí, episodio, pero obviamente es un antes y un después, pero no necesariamente en estilo musical, en todo. sino en el aspecto amplio de esta industria. Que no es solo música. Claro, hay muchísimo más. Pero creo que también no solo aporta, o sea, ese dinamismo musical también aporta a la comercialización y a la recepción del K-pop afuera de Ujú. Corea. Porque me pasa muchísimo a mí también que es, escuchas un grupo y es una cosa, escuchas otro totalmente distinto, vas a un grupo que te gustó años después totalmente distinto. Hay muchísimo para descubrir y estamos hablando de un proceso en el que ellos mismos te están descubriendo lo que pueden hacer con el género. Entonces creo que eso aporta muchísimo, como dice Maggie. No es algo que solamente toma la música en el K-pop. Todos pueden estar de acuerdo que los reality shows son una parte importante del K-pop, por ejemplo. Las variedades son una parte importante de lo que es seguir el K-pop. También seguir los cambios musicales es algo importante en lo que es seguir el K-pop. Entonces son muchos factores que creo yo que ayudaron a esa comercialización exitosa del K-pop fuera de Corea. Eh, de hecho, el hecho de que podamos hablar de algo como K-pop por separado implica todos estos cambios también en el medio. Como Ujú. ellos mismos se separaron en sus principios y hoy por hoy se están intentando como acoplar otra vez, como en un inicio, en una segunda instancia, vamos, porque al principio era lo que dijimos hoy, era todo tan parecido, como en la segunda instancia se empezaron a diferenciar en todo. Y creo que eso es muy importante. Así Así que, que, bueno, este fue un pequeño repaso por
los datos que pudimos rescatar que nos parecieron relevantes tanto de la primera como de la segunda generación. Tratando de ver una especie de línea histórica de lo que fue pasando. Hay algunos grupos que probablemente los conozcan, hay otros que no, si les interesan, obviamente está Don YouTube, como Está ya Don dijimos, YouTube. con todo el boom de YouTube. Está Don YouTube, YouTube Music, calculo que en Spotify también se encontrarán los audios y en otras plataformas de streaming. Si les interesa escuchar algún grupo, obviamente no se espere lo mismo que escuchamos hoy en día con la tercera y la cuarta generación. Hablando de tercera y cuarta generación, pequeño spoiler, eso es de lo que vamos a hablar En la el semana que siguiente. viene para cerrar esta especie de recorrido por todas las generaciones que actualmente hay de K-pop. Cuando surja una quinta ya veremos qué hacemos porque Jaja. nos va a quedar un video colgado. Pero bueno, esperamos que les haya parecido interesante. A mí por lo menos me gusta investigar estas cosas. También. Siento que está bueno saber las bases, los hechos ¿De dónde fundantes, de dónde viene esto que escuchamos, que no apareció de la nada, sino que hay todo un recorrido. No salió un repollo. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal, escúchenos en nuestros podcasts de todas las semanas, hablamos mucho y de nada. Síganos en redes sociales si quieren. Están los links de Twitter acá abajo, compartan el video con más gente que escuche K-pop. O gente que no, a ver si les gusta y Claro, empiezan a capaz venir. nos engancha. ¡Feliz Esta año historia de algo nuevo! particular, feliz año nuevo. Feliz Navidad atrasada. Y nos escuchamos la semana que viene con el próximo episodio especial. Bye. Bye.